Bueno, voy a aprovechar una presentación que hice en la Sociedad Italiana de Odontodiatría, de Odontología Infantil, para hablar de mi concepto sobre ortodoncia ecológica. Una manera sencilla para hacer ortodoncia y ortopedia dentofacial, que incluye también diferentes ideas sobre la posibilidad de utilizar alineadores en niños, tratamientos muy sencillos. ¿Cuál es el concepto de ortodoncia ecológica? Pues es muy sencillo, simplemente que vamos a utilizar tanto la musculatura del paciente como las fuerzas oclusales, la erupción dentaria, clave la erupción dentaria, y también la acción de los ligamentos y de otras partes del cuerpo en nuestro propio beneficio. Nuestra hipótesis está basada a su vez en las diferentes hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis de Melvin-Moss con el concepto de la matriz funcional, de que toda la musculatura del cuerpo realmente, toda la musculatura de la boca, toda la musculatura perioral juega un papel crucial en el mantenimiento de la forma de arcada, en el crecimiento de la mandíbula y en la estabilización de los dientes, y a su vez que existen el famoso pasillo de Thomas, o ese equilibrio que debe existir entre la lengua por fuera y la musculatura extraoral por fuera. Y también es muy importante las ideas de Petrovic, es decir, ese concepto del concepto funcional de que la oclusión dentaria, la propiocepción oclusal, acaba controlando la posición de la mandíbula y la posición de la mandíbula acaba controlando el crecimiento. Por tanto, las ideas de Moss, las ideas de Petrovic, las ideas de Profit, las ideas de Frenker, las ideas de Graeber, etc. Desde el punto de vista técnico, vamos a tener el instrumento más sencillo del mundo, el tratamiento de ortodoncia más sencillo del mundo, que son los planos inclinados de resina. En segundo lugar, la tecnología digital aplicada a los aparatos funcionales. Y en tercer lugar, lo que vamos a presentar como una cierta novedad, diferente, como digo, a la idea de Invisalign First o Invisalign para niños, que es la idea de las guías eruptivas propioceptivas. Estas guías eruptivas propioceptivas lo que tratan es precisamente de que poner unos reservorios o unas guías, mejor dicho, unas guías para que los dientes vayan en la dirección que nosotros deseamos en el estadio de dentición mixta tardía. Pues sí, realmente hay una revolución ortodóntica olvidada, y esa revolución ortodóntica olvidada es la que protagonizó Moyers, McNamara, Petrovic, Moss, Harbaugh, con todas las ideas funcionalistas. Yo creo que ahora, con la aparición de los alineadores en niños y con el intento de que estos alineadores tengan un efecto importante sobre las correcciones esqueléticas mandibulares y maxilares, yo creo que ahora van a tener un nuevo sentido. Ya digo que las ideas de Frenkel, de Bimler, de Profit, de Morillón, de Costa, entre nosotros, realmente necesitan una puesta al día y rescatarse realmente del olvido. Algunas veces me pregunto yo por qué esta revolución ha sido olvidada. Pues mi impresión es que lo tienen ustedes aquí. Realmente no se ha afinado mucho con la posibilidad de transmitir al clínico los resultados de la investigación. Y así cuando presentamos, cuando uno puede ver el libro de Elno, los estudios de Bior, los estudios de Solow, los estudios de Linder-Aronson, etcétera, pues muchas veces el clínico se ve un poco perdido por estos diagramas, por estos esquemas, y no ve, precisamente como es clínico, la utilidad en su oficina, en su clínica, de todas estas investigaciones. Por tanto, todo el mundo habla de alineadores hoy, de ataque, de aparatos milagrosos, de braques milagrosos, de alambres milagrosos, pero nadie habla de crecimiento dentofacial. Y mucho es por lo que estoy comentando. Todos, por ejemplo, han leído el libro de Enlow, y yo le tengo un gran cariño a este libro, pero realmente es que es difícil escribir un libro más engorroso y menos explicativo. Es decir, la capacidad docente de los investigadores en crecimiento craneofacial pues no ha sido espectacularmente llamativa. Imagínense, por ejemplo, intentar explicar a alguien, aquí lo tienen, el esquema
cibernético de Petrovic, que tiene una importancia capital en la ortodoncia, pero esto es imposible de que nadie pueda entender. Y por tanto, la gente se encuentra perdida, confundida, no es claro, y esto necesita una puesta al día porque toda esta conferencia y toda nuestra filosofía de tratamiento ecológico está basado precisamente en estas ideas clásicas de esta revolución que supusieron entre los años 70 y los años 80 las ideas de todos estos investigadores. Por tanto, lo primero que vamos a ver es cómo funciona de una manera muy sencilla esta ortodoncia ecológica y vamos a buscar un ejemplo muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, aquí un paciente con una clase 3, con una mordida cruzada anterior, un crossbite anterior que va a producir un desplazamiento funcional de la mandíbula hacia adelante y esto a su vez va a condicionar un crecimiento de la mandíbula en clase 3. Por tanto, bueno, ¿qué nos viene a decir Petrovic? Pues nos viene a decir que esta propiocepción oclusal, la manera de cómo encajamos los dientes, tiene un reflejo, no exactamente un reflejo, pero tiene una aferencia neuronal muy importante hacia el núcleo propioceptivo o mesencefálico del quinto par, del quinto par craneal del trigémino, y a su vez que por vía motora se va a mover de manera que va a establecerse una serie de mecanismos musculares y estos mecanismos musculares van a producir cambios propioceptivos. Bien, a su vez este círculo que vamos a tener aquí de propiocepción puede ser modificado por agentes externos como hacemos nosotros con nuestros aparatos de ortodoncia. Aparatos que pueden ser puramente ortodóncicos en cuanto a mover dientes, pero que a su vez este movimiento de dientes produzca un cambio propioceptivo o aparatos de tipo propioceptivo, o sea, de aparatos funcionales que realmente modifican además espacialmente la posición de la mandíbula. Y por tanto yo creo que este esquema es muy interesante para entender estos temas, porque así, por ejemplo, vamos a entender que una pequeñísima problema, una pequeña interferencia, una pequeña prematuridad en estos incisivos va a producirnos ¿qué? Pues el comparador periférico va a producir un cambio en la posición de los músculos para que el paciente esté más cómodo, protruye ligeramente el paciente la mandíbula y así este comparador periférico a través del sistema nervioso central va a modificar los músculos y la articulación. Si no hacemos ningún tratamiento y dejamos al paciente evolucionar, nos vamos a encontrar con el problema de que las hormonas y el propio crecimiento del paciente va a modificar a su vez su crecimiento y va a iniciar un proceso de compensación dento-alveolar. Por tanto, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues evidentemente lo que necesitamos es, como vemos ahí, solucionar la guía anterior, precisamente para que secundariamente se solucione la posición condilar y para que no se vea modificado el crecimiento condilar en sentido negativo. Por tanto, todo esto lo que va a conducir es que una pequeña modificación de los dientes se va a acompañar, esta pequeña modificación de los dientes, de un cambio bastante importante para lo que supone esto de crecimiento craneofacial. ¿Cuál es el tratamiento? Pues como pueden ver aquí, un tratamiento de lo más sofisticado. Estoy un poco de broma. Simplemente ponemos un poquito de composite en los incisivos y simplemente con este poco de composite, fíjense lo que logramos. Logramos solucionar el problema anterior del paciente, logramos colocar la mandíbula en su posición más cercana a relación céntrica, logramos solucionar el problema de mordida cruzada anterior e incluso vertical y lo más sorprendente. Lo más sorprendente es lo que pueden ver aquí. Lo que pensábamos que era una mordida, una compresión maxilar más o menos severa, que debatíamos entre poner un disyuntor o un coagelis, resulta que también se ha solucionado. Es decir, no podemos solucionar todos los tratamientos de ortodoncia con esto, pero tenemos que pensar que muchos tratamientos sí pueden ser solucionados con métodos tan sencillos como el que estamos viendo aquí. Cuando comparamos realmente el movimiento dentario real que ha producido el
composite, vemos que es una cosa mínima, esto mínimamente. Es decir, que sí es posible tratar pacientes sin aparatos comerciales, incluso de manera muy barata. Pero hay que reconocer que estos tratamientos son excelentes para el paciente, pero no son rentables ni para el ortodoncista y mucho menos para las compañías que se dedican al mundo de la ortodoncia. Y que, por tanto, muchas veces tenemos que escoger en este mundo entre Darwin, la evolución, o los que crean en la providencia divina, y las casas comerciales o la autocorrección de las maloclusiones a base de diferentes tipos de aparatos. Bueno, lo que sí sabemos todos es que muchas veces luego en estas decisiones entre esta ortodoncia ecológica con una de resina simplemente o una ortodoncia ya más compleja con braques o alineadores, va a influir mucho, como digo yo, y estamos viendo desgraciadamente estos días, en quién mueve el mundo. Y el mundo, desgraciadamente, lo mueve el dinero, lo mueve el poder y lo mueven otras circunstancias. Por tanto, lo que está claro es que cuando tenemos algún tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es mejorar esa propiocepción, y esa propiocepción la mejoramos en muchas ocasiones con los disyuntores, con los aparatos de disyunción rápida, bien con el modelo McNamara o bien con el de Marco Rosa. A mí particularmente me gustan mucho estos modelos en dentición mixta porque van anclados en los ses, no hace falta tocar los dientes definitivos, los molares definitivos, y me gusta más la disyunción rápida maxilar porque actúa más a nivel de la fosa piriformis y, por ejemplo, pues nos favorece mucho más, o nos previene mucho más, perdón, la posible impactación de los caninos. Usamos también muchas veces el tornillo del doctor Lantieri, de mi amigo el doctor Lantieri, que tiene la gran comodidad de no necesitar dar diferentes giros en el paciente, en su caso, sus padres o sus abuelos, y por tanto esto lo que hace es economizar mucho problemas en la consulta derivados de no tener la habilidad para manejar este tipo de tornillos. Aquí tenéis, por ejemplo, en el tornillo de Lantieri, antes y el después, cómo se hace la expansión de una manera rápida y, como digo, simplemente con un par de visitas a la consulta. En otras ocasiones, como esta chica, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una desviación mandibular que podría, yo no puedo asegurarlo, pero podría conducir a una asimetría mandibular si nosotros no tomamos medidas. Es decir, es verdad que siempre, yo recuerdo siempre a la profesora Ambra Michelotti de Italia, que siempre hay esta duda, ¿es antes el huevo o la gallina? Es decir, el dental crossbite va a producir una asimetría mandibular o el dental crossbite es el primer signo clínico, el más importante del inicio de una asimetría mandibular. Bueno, en cualquier caso, lo que estamos viendo aquí, y que yo creo que es importante, lo que estamos viendo aquí es en estos pacientes, es que existe una desviación funcional. Esta desviación funcional va a conducir inicialmente a una desviación de la mandíbula. Bueno, ahí tenemos la situación de la paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que este famoso comparador periférico, que en este caso es un contacto entre los caninos superiores e inferiores, por la acción de la musculatura, va a dar lugar a este problema, que si no se solucionan los hormonas y el crecimiento, van a cambiar el crecimiento de los cóndilos y la compensación subsiguiente dento-alveolar. Entonces, no se trata aquí ya de especular si esta desviación mandibular afecta o no a la asimetría mandibular, porque ya sabemos que este tipo de problemas está afectando a las articulaciones temporomandibulares. Como hacemos siempre, bueno, estudiamos la posibilidad de hacer expansión esquelética o expansión dental, estudiamos las diferentes partes, la anchura, las inclinaciones, las torsiones, etc. Pero recordar esto es importante. En caso de duda, siempre recomendamos expansión rápida maxilar. Por tanto, en este caso es lo que hacemos una expansión rápida maxilar que incluya, como hemos comentado, estas fosas piriformes. Tomamos una decisión, en este caso vamos a utilizar el modelo de Marco Rosa porque los primeros molares superiores presentan un cierto grado de infraerupción.
Bien, utilizamos este tipo de resorte que hace, en este caso, en el laboratorio en Santiago de Compostela, el señor Ferrón, y le damos 3/4 de vuelta y al tornillo 2 o 3 veces a la semana. Bien, aquí vemos por qué tenemos que hacer un composite aquí, y el composite lo tenemos que hacer simplemente para centrar la mandíbula, es decir, para ese carácter propioceptivo o esa idea de Melvin Moss y sobre todo de Petrovic, de que debemos de estar controlando constantemente la propiocepción oclusal. Este es un artículo de David Carlson del 2006, de Seminarios en Ortodoncia, que me gusta mucho, donde habla precisamente de cómo es este mecanismo de corrección de todos estos problemas. Es decir, el mecanismo del nervio trigeminal, el mecanismo de los propioceptores periodontales y de la ATM. Aquí tenemos un poco la evolución del caso, la evolución del caso, la evolución del caso, y esto es lo que resulta más interesante. Es decir, simplemente haciendo una disyunción, una expansión, etcétera, conseguimos un muy buen resultado que prácticamente nos va a simplificar muchísimo una hipotética segunda fase de tratamiento únicamente con el objetivo de eliminar los dientes. Bueno, la paciente tenía una agenesia de los segundos premolares inferiores. Y por tanto, ¿qué nos queda ahora? Pues acabar la erupción de los segundos premolares y acabar con 4 braques y por eso llamamos ortodoncia ecológica, porque prácticamente una vez que hemos puesto a la paciente en la vía de la corrección, tenemos un resultado muy bueno. Aparatología funcional. Bueno, pues el problema de las aparatologías funcionales es un poco, esta es una de las grandes tragedias, en mi opinión, de la ortodoncia actual. Y si ponemos la mano en el corazón, podemos preguntarnos cuál es el tratamiento más frecuente de las maloclusiones de clase 2. ¿Cuál es el tratamiento en el 90% de las clínicas del tratamiento de la clase 2? Y podemos decir que el tratamiento más frecuente de las clínicas es los elásticos de clase 2. Sean elásticos de clase 2, sean el Forzus, sean distaladores, en fin, los que vosotros queráis, pero realmente las clases 2 mandibulares hoy, desgraciadamente, muchas veces, como podéis ver aquí, se tratan así. Y por tanto, ¿hay veces que funcionan? Pues sí, aquí tenéis un caso, por ejemplo, pues en que yo he puesto elásticos de clase 2 para un paciente que tenía necesidad de corrección dental de la clase 2 y funciona muy bien. Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Que se usan en exceso, se abusan. Y os voy a poner un ejemplo que he tratado, bueno, todos los casos que lo presento que he tratado yo, pero este es un caso que he tratado yo. Y creo que es un caso muy paradigmático, de lo que ocurre en muchas clínicas. Es una chica que viene a la consulta con su clase 2, su retrusión mandibular, su compresión molar en este lado, el shift o desviación de la mandíbula hacia el lado izquierdo, el overjet, etc. Muy bien. Hicimos, sabéis que nosotros utilizamos una técnica que es la del bracket synergy, que una de las grandes ventajas que tiene, aunque no estaba inicialmente programado así, pero coincide, que es un alambre, además ahora con el nuevo boom metal, es un alambre con el que, no lo digo de broma, estoy ni vendiendo nada, sinceramente hay veces que usamos 3 alambres en el tratamiento. Empezamos en muchas ocasiones como esta, con alambres rectangulares, sí, empezamos muchas veces con alambres ya de 17-25 o 19-25 térmicos, de una bajísima fuerza, eso sí, muy importante. Y bueno, y nada más, continuamos ya después con alambres de acero, de 19x25 en la arcada superior y 17x25 o 19x25 en la inferior. Y este es un caso un poco paradigmático. ¿Por qué? Pues porque fue un caso corregido todo a base de elásticos de clase 2. Ponemos elásticos de clase 2, más elásticos de clase 2, hacemos stripping. En este caso vamos poniendo más elásticos de clase 2 y unimos a estos elásticos unos elásticos triangulares de encaje canino, más elásticos de clase 2, hemos dado curva de espía a los dientes y conseguimos un buen resultado dental. Un buen resultado dental y oclusal. La madre está encantada
con nuestro tratamiento, pero el horror viene cuando vemos a la paciente de perfil. Es decir, ¿por qué? Porque ahí hemos conseguido dentalmente un buen resultado, evidentemente un resultado satisfactorio para los padres, que muchas veces no identifican, o no, la gente no es consciente de lo que se juega con el tratamiento de ortodoncia, y para mí, a pesar de que efectivamente la paciente tenía algunas cosas, este tratamiento no me gusta. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ocurre cuando todos ustedes ponen elásticos de clase 2, elásticos de clase 2 y más elásticos de clase 2. Que por mucho que cinchen los arcos inferiores y por mucho que cinchen y controlen la longitud arcada, esto es lo que acaba ocurriendo. La proinclinación del incisivo inferior, la intrusión del superior y la retracción. Y por tanto, cuando hacemos unas superposiciones sobre la base del cráneo con el PowerPoint, aquí tenemos realmente lo que hemos logrado. Hemos logrado un resultado dental con un mal resultado. Y no lo digo yo, es que el abuso de los clases 2 o de los elásticos de clase 2 o de los aparatos tipo elásticos de clase 2, ya lo decía Samir Bisara cuando hablaba de los efectos negativos en muchas ocasiones de la clase 2, especialmente en pacientes dólico-faciales. Se produce este círculo vicioso en que el propio elástico empuja los incisivos superiores hacia adelante y, desgraciadamente, producen un círculo de movimiento distal de la mandíbula. Y es curioso porque tenemos un pequeño problema, y tenemos un pequeño problema porque la mayoría de las técnicas comerciales ni usan ni creen en aparatos funcionales. Por tanto, tenemos que volver a revisar las hipótesis de Melvin Moss, esa idea de que nosotros podemos modificar los dientes, incluso las bases esqueléticas, modificando la musculatura y su movimiento. La hipótesis de Melvin Moss, para mí, dice una de las frases más importantes de la ortodoncia, por no decir de la odontología, y es que tenemos sitios de crecimiento y no centros de crecimiento. Es decir, que el complejo craneofacial puede actuar a través de sus movimientos y desplazamientos primarios y secundarios, de sus hormonas y de todos los elementos en los lugares de crecimiento, porque no hay una información genética específica en estos centros. Esto es de una gran importancia, porque esto crea una nueva ilusión en la ortodoncia y en la ortopedia dentofacial, y nos está avanzando que hay que alejarse de esa idea de que los ortodoncistas somos alineadores de dientes y cuando aparece cualquier tipo de problema que se escapa al ámbito dentoalveolar, tenemos que recurrir a la cirugía ortognática. Esto es un error. Bueno, mejor que hablar de casos, que siempre no voy a caer en lo que hacen muchos compañeros, de poner los casos espectaculares para decir que eso es lo que se hace normalmente en su consulta. Por tanto, a mí me gusta pues, mostrar muchas veces más estos casos. Estos son mis 5 hijos y este es Javier, el más pequeño. Y por tanto, cuando uno tiene un hijo como Javier, de Mónica, que también su madre es ortodoncista, Suquía, y yo, pues bueno, pues el tratamiento más importante del mundo evidentemente es el suyo. Aquí tenéis a Javier antes de nacer, donde podéis ver su mandíbula pequeña, su musculatura, y vemos a Javier con 3 años, al pobre le llamábamos en casa mandibulín. Nosotros tenemos 5 hijos, y tengo 5 hijos, y el pequeño era Javier. Y cuando uno ve un caso como este, pues tiene que tomar una decisión, tiene que tomar la decisión en qué cosa creo yo. ¿Creo solamente en la genética? Por tanto, todo lo que se me escape de los dientes, bueno, la sutura maxilar, etcétera, va a ser cirugía, ¿o creo más en la epigenética? Yo creo que la epigenética hoy es muy importante y, por tanto, tenemos que tomar esta decisión. Si yo creo que únicamente el problema se podría solucionar con genética, es decir, modificando el cartílago de Meckel o la distracción mandibular, pues es totalmente diferente a que yo crea que son los músculos. Bueno, esto desde el punto de vista del éxito clínico plantea bastantes problemas, porque ustedes entenderán
que la mayoría de pacientes con clase 2 que van con sus hijos al ortodoncista, por lo menos le va a costar mucho, por no decir muchísimo, entender cuando uno le dice que ese chico realmente para conseguir una buena corrección va a necesitar hacer un tratamiento de cirugía alrededor de los 18 años, con unas garantías un poco comprometidas, porque la verdad es que las retrusiones mandibulares con una musculatura muy potente son complejas, y esto, bueno, pues produce algunos tipos de problemas. Bueno, pues en mi opinión las cosas cambian un poco, porque para mí lo más importante es esto. Es decir, ¿qué rodea a esa mandíbula? ¿Qué rodea ese proceso alveolar? Pues lo rodea lo que están viendo aquí, esta musculatura. Y esta musculatura la podemos ver aquí en Javier en unas fotos que le hicimos, que le hizo su madre y yo cuando era más pequeño, y vemos aquí esta musculatura tan comprimida, tan difícil que tiene. Por tanto, el problema está en que vamos a preferir utilizar, en lugar de actuar sobre los dientes, los ortodoncistas tenemos la gran ventaja que podemos actuar sobre la etiología o etiopatogenia del problema. ¿Qué mejor aparato podemos poner que un aparato que funciona cada vez que hacemos un gesto? Cada vez que hacemos o fruncimos la boca, abrimos, cerramos, etcétera, el aparato de Frenkel, que es realmente un aparato espectacular, que a mí me enseñó a utilizar el profesor José Barreiro de La Coruña, bueno, y el profesor Morillón, el doctor Morillón, pues realmente funciona muy bien. Aquí tenéis a Javier y esta es nuestra hipótesis sobre el trabajo. ¿Y qué hicimos? Pues simplemente colocar durante una época corta de su vida, alrededor de los 8 años, pusimos un aparato de Frenkel, al que le pusimos Angry Bird porque era lo que le gustaba a él, aparato que nunca llevó a colegio. Que lo llevaba siempre por las tardes en casa, para dormir, etc. Lo que parece sorprendente es que Javier, gracias a este aparato, estoy convencido, que Javier haya tenido este cambio tan brutal, tan radical en la estética de su cara. Quiero que vean la evolución de su perfil. Después, su madre, Mónica, la doctora Mónica Suquía, una excelente ortodoncista, le puso brackets y elásticos de clase 2 para la finalización, y al final pusimos también las guías erutivas propioceptivas para el encaje final de estos dientes. ¿En qué basamos esto? Bueno, la guía erutiva propioceptiva es una idea derivada de Moss, de Petrovic, pero sobre todo de las ideas de los conceptos erutivos también de Moyers, donde la erupción, por ejemplo, del canino superior va a determinar la propiocepción, y esta propiocepción va a determinar el movimiento espacial de la mandíbula. El movimiento espacial de la mandíbula, por tanto, va a determinar a su vez el crecimiento. Bueno, aquí pueden ver el acabado del caso de la doctora Mónica, nuestro hijo, en la inclinación de los incisivos, y aquí podemos ver un poco el final del tratamiento. Es decir, ¿y qué nos encontramos? Pues nos encontramos esto, nos encontramos una diferencia, lógicamente, una discrepancia muy grande, podría tener un montón de radiografías, pero para no aburrirnos, y cuando acabamos el tratamiento, acabamos con el incisivo inferior en una posición favorable, la relación esquelética de clase 1 y un buen desarrollo mandibular. Podría ponerle a mis otros dos hijos los casos, pero bueno, simplemente quiero enseñarle esto porque esto es lo estándar que nosotros utilizamos. Otras veces tenemos retrusiones mandibulares graves producidas por la apnea del sueño, por la retrusión de la mandíbula, y estas apneas muchas veces vienen directamente del hospital, de los médicos, de los otorrinos, de los pediatras, y hay que hacer entender a los padres, no en este caso, que los padres estaban muy motivados por el tratamiento de su hijo, pero hay que entender a los padres que el gran problema de este paciente no está en el maxilar. El gran problema de este paciente está en la mandíbula. Y aquí podemos ver un poco, en este caso, cómo lo explicamos a los padres. Lo mismo. ¿Cuál es el problema del paciente? El problema central es la musculatura. Por tanto, como el problema central es ese bloqueo muscular,
hay que favorecer la protrusión, no la retrusión, la protrusión de los incisivos superiores. Empezamos con un activador, empezamos con un activador y tenemos un problema con el molar, perdón, tenemos un problema con el molar inferior, una infraerupción de este molar, ya no es un fracaso, una erupción pasiva alterada, sino un bloqueo de este molar, y este bloqueo de este molar lo solucionamos combinándolos con el bionato. Después pasamos, lógicamente, al aparato que a nosotros nos gusta más en estos casos, que es el Frenkel. Y bueno, el paciente, podemos ver aquí ya los cambios que se están produciendo en la arcada con este aparato, que hay veces que parece que es milagroso o que el paciente lo está esperando, es la musculatura del paciente está pidiendo a gritos este tipo de aparatos que lo liberen. El paciente, con una higiene regular, acabamos el tratamiento, también el higiene un poco regular, y vemos el paciente tiempo después del tratamiento con el encaje de sus dientes. Y lo más interesante en este caso, pues esto, la comparación entre el antes y el después, la comparación entre esta mandíbula y esta mandíbula, la comparación entre estos cóndilos y estos cóndilos. Y muy importante, la comparación entre esta vía aérea y esta vía aérea. Por tanto, cuando nosotros hacemos las superposiciones, nos encontramos la eficiencia de nuestro tratamiento. Esto también es importante en los Twin Block digitales. Es importante porque podemos ahora, con la tecnología digital, este es del grupo OrtoPlus, gracias a Jesús, que es una persona con un emprendimiento increíble. Nosotros estamos dirigiendo un equipo de investigación en OrtoPlus con todos sus ingenieros, realmente para trabajar en diferentes campos. Uno es este, y por tanto estamos desarrollando aparatología funcional muy liviana, que vamos a introducirla a la vez que la aparatología fija. Como expliqué, creo, la idea es simplificarlo y hacerlo 100% digital. Así tenemos pacientes como esta niña, que tiene un overjet, una clase 2 mandibular, apiñamiento. Es importante fijar el tiempo, la secuencia del tratamiento, lo tenéis aquí. ¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar aquí? Bueno, porque es una paciente que por un lado presenta un ANB de clase 2, pero sin embargo presenta simplemente un width, que es este, appraisal de 1 milímetro. Por tanto, se trata de una clase 2 de un poquito de mentirijillas, en el sentido de que una parte muy grande de la clase 2 es por retrusión mandibular. Nos encontramos en clásica rotación de los primeros molares superiores y una discrepancia dental de menos 6 milímetros. Nosotros valoramos mucho el ángulo nasolabial, especialmente la parte inferior de ese ángulo nasolabial, porque nos va a decir, en este caso de clase 2, si el componente maxilar lo vamos o no a tocar. Por tanto, tenemos una clase 2 con retrusión, tenemos un width de 1 milímetro, que nos habla paradójicamente de una clase 2, de las bases esqueléticas. El ángulo nasolabial está bien. La línea apogonio nos va a indicar que hay una discrepancia esquelética de protrusión, o sea que es importante valorar esto, muy importante, y también, evidentemente, que pues las diferencias entre altura facial anterior y posterior, entre el plano SN y el plano mandibular y el plano goníaco, nos están hablando de ¿qué? De que tenemos un paciente dolicofacial de crecimiento vertical y con postero-rotación mandibular. Por tanto, tenemos una serie de problemas que además tiene también problemas de vías aéreas superiores. ¿Cuáles son las cuestiones? Si tenemos espacio suficiente, si tenemos un Bolton o no, cómo tratamos el overjet y la sonrisa gingival, cómo tratar verticalmente el problema del crecimiento vertical mandibular, cuándo, cómo evitar la mordida abierta durante el crecimiento. ¿Tenemos espacio suficiente? Sí, aunque tenemos que ir viendo algunos pequeños detalles clínicos.
a mí un detalle clínico que me llama mucho la atención en las panorámicas es el patrón reabsortivo de los caninos temporales superiores. La discrepancia esquelética, la calcificación del canino superior, etc. Por tanto, es un caso interesante, es un caso muy interesante donde tenemos que saber mucho de rotaciones de Biot, tenemos que saber mucho de artículos, por ejemplo, este es un fantástico artículo de Profit sobre el tratamiento temprano de los clases 2, las ventajas e inconvenientes. Tenemos que saber mucho de apnea obstructiva del sueño, de crecimiento craneofacial, de mandíbulas, etc. Y, por tanto, debemos de entender y de estudiar mucho. No ser simplemente doctores Invisalign, doctores que toman impresiones, se los toman sus enfermeras. La enfermera lo único que hace es subir el caso a la plataforma y decirle que hágame a ver lo que ven ustedes ahí. En fin. Bueno, y una de las primeras cuestiones que nos tenemos que ver en este caso es si vamos a colocar o no aparatos funcionales. ¿Cómo está el tema de los aparatos funcionales? Bueno, pues hasta los años 80, yo creo que en los años 80, debido sobre todo a los experimentos de McNamara, en monos, en macaca mulata, en otros experimentos, se creó una gran expectativa. Entre el año 2000 y 2015, como dicen los peruanos, se pinchó un poco el globo. Es decir, lo que se hizo fue desmoralizar un poco a todos estos investigadores diciendo que los experimentos que se habían realizado en monos no eran extrapolables a seres humanos. ¿Y qué ocurre en el 2020? Pues gracias a Dios y gracias a la naturaleza, pues que cada vez se está viendo que estos aparatos funcionales vuelven a estar de moda. Evidentemente me da un poco de tristeza hablando de que sea precisamente porque los alineadores ahora tratan de demostrar que el crecimiento mandibular en niños, que sea ahora cuando realmente hay dinero de por medio, cuando los investigadores, perdón, más que los investigadores, cuando los clínicos en cursos empiecen hablando que sí, que Invisalign o otras compañías hacen maravillas para favorecer el crecimiento de la mano. Bien, aquí tenemos un artículo, por ejemplo, pues del Angle, reciente, del 2018, donde que efectivamente se habla de estas ventajas del avance de la mandíbula mediante aparatos funcionales. Bien, hay muchas ideas también relacionadas con la apnea del sueño. Fíjense este trabajo del 2018 del Orthodontics and Craniofacial Research, que nos dice que los niños con apnea obstructiva del sueño producen muchísimas más, tienen más maloclusiones que la población normal. El siguiente punto en este caso es decir, ahora, bueno, pues vamos a poner aparatos funcionales, pero ¿cuándo los ponemos? El primer punto es saber cuándo los vamos a poner. Nosotros no somos partidarios de la ortodoncia basada en la eminencia, sino la ortodoncia basada en la evidencia, es decir, en mirar qué evidencias científicas hay sobre este tema. Y esto es muy interesante porque vamos a analizar las vértebras cervicales, las diferentes suturas de la base del cráneo, la esfena occipital o incluso la calcificación del canino superior. ¿Qué nos encontramos? Primer punto interesante. La correlación que es negada en el pasado entre calcificación esquelética y calcificación dentaria. Primer punto súper importante. Segundo, famoso artículo de Coutinho del año 93, que hablaba sobre la validez del canino inferior para ver la maduración esquelética del paciente y tomar la determinación de cuándo colocar el aparato. Bueno, lo que nos encontramos aquí en este estudio de Coutinho es que cuando estamos en una fase F, donde las paredes de la cámara pulpar forman un triángulo más o menos isósceles, tienen forma de túnel y diferente es cuando hablamos de que las paredes de la canal están paralelas y están aún parcialmente abierto el ápice. En este estadio G vemos que hay una correlación con las radiografías de la mano. Por tanto, tenemos aquí el estadio F. Cuando comparamos las vértebras cervicales, nos encontramos también un estadio CS2, un estadio en esta paciente, un estadio prepuberal.
unido a la que acabamos de contar, perdón, de Coutinho, nos encontramos que estamos en un momento perfecto para tratar a esta paciente con tratar a esta paciente en un momento del prepico puberal. ¿Qué otras cosas son importantes? Informar a los padres, evidentemente, que no solamente es por la estética de la niña, sino que simplemente nos encontramos en muchas ocasiones problemas de dobles mordidas, bloqueos mandibulares, hiperactividad muscular en los pacientes que son clase 2, retrusión y retrusión mandibular. Por tanto, nuestro objetivo, ya hemos tratado al paciente, claro, nuestro objetivo es conseguir una buena estética, un buen desarrollo mandibular y, sobre todo, un desarrollo también muy bueno oclusal. ¿Qué clase 2 nos enfrentamos? Pues, evidentemente, nos enfrentamos a una clase 2 vertical, donde la ANB es mayor que el WITS. Es más, el ANB es de clase 2 y el WITS casi es de clase 1. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Pues bueno, primero nosotros en la clínica siempre alineamos, porque creemos que los pacientes siempre vienen por el desalineamiento de los dientes, estamos alineando. Después del alineamiento vamos a colocar un twin block para favorecer la expansión maxilar, un poquito también mandibular, y el avance de la mandíbula, y después entramos realmente en un periodo un poquito pesado. ¿Y por qué? Porque la mejor manera de asegurar en este paciente un buen tratamiento de desarrollo mandibular sin la aparición de una mordida abierta es lo que están viendo ahí. Es decir, un aparato que es pesado, porque es pesado. Es un Teucher con una tracción. Nosotros cada día de tiro alto. Ahora estamos intentando ver la posibilidad de hacer esto con microimplantes en niños. De hecho, estamos con la compañía CIACOM, estamos desarrollando y vamos a desarrollar muchas cosas en este sentido. Esperamos desarrollar muchas cosas en este sentido. Bueno, después de un periodo largo, porque es largo, de contención, de freno del maxilar, pasamos a un periodo final de dentición mixta con el arco utilitario y, por último, ya con nuestra mecánica. Como ya saben todos ustedes que conocen el Bracket Synergy, presenta la enorme ventaja de empezar muchos casos, sobre todo estos al final del tratamiento, con arcos rectangulares térmicos súper elásticos. Necesitamos conocimientos de muchas cosas, de biomecánica, del uso de la utility, los trabajos de Bior, de Moss, de hipótesis para manejarnos los aparatos funcionales, otra vez el estudio biomecánico del utility, el headgear, el diseño de la sonrisa, como el estudio de la fricción, nuestra técnica, aunque originalmente le pilló el responsable de poner el nombre de baja fricción, hoy lo hubiera cambiado y le hubiera puesto de técnica de fricción controlada, porque me parece más acertado el nombre. Voy a ir un poquito rápido. Ponemos el arco utilitario, ponemos después nuestro twin block y ya después de estar con este twin block y el avance mandibular, ocurre lo que esperábamos que ocurriera. ¿Y qué fue? Pues que se empieza a ver la mordida. Para evitar continuar con esta apertura de la mordida, ¿qué tenemos que saber? Que hay una serie de factores en el crecimiento craneofacial. Un factor muy importante es estos dos globos que ven aquí, es lo que conocemos como desplazamiento secundario. Si yo hincho este globo, a su vez este globo desplaza este globo. Si yo hincho este globo desplaza esto. Esto es lo mismo que pueden ver ustedes muchas veces cuando el aumento del seno es fenoidal. El crecimiento vertical del maxilar y todo este complejo proceso biomecánico y de crecimiento se manifiesta simplemente ¿en qué? En una sonrisa gingival, un incisivo que baja o una mandíbula que poscorta. Es decir, ¿cuál es el objetivo en este paciente? Pues esta fuerza que genera el descenso del maxilar y la posterorrotación de la mandíbula, la tenemos que anular. ¿Y cómo podemos anular estas fuerzas que nos van a conducir a una tendencia a que la mandíbula se retraiga y el punto B venga hacia atrás y se genere una mordida abierta? Pues simplemente lo vamos a hacer con una fuerza opuesta, con la misma dirección, pero sentido contrario. Y esto lo vamos a hacer con el conocido aparato de Teucher, una variante que hizo el doctor Ferrón, el señor Ferrón, perdón, con una variante que es acrílico, un block
de acrílico de mordida, un bloque importante de acrílico de mordida, y que la paciente, la verdad, fue una gran colaboradora, una paciente disciplinada, con unos padres disciplinados, en este caso, y entonces, pues, ¿cuál es el resultado de la buena colaboración de los pacientes? Pues un buen resultado. Conseguimos una clase 1, conseguimos un muy buen resultado y ahora estamos en dentición mixta haciendo pequeños ajustes ya en el primer molar superior, en el maxilar, seguimos con arcos de intrusión para acabar, bueno, pues poniendo arcos continuos. Aquí la paciente ya veis que estaba un poquito cansada por el tema de la higiene, pero la verdad fue una paciente excelente. Pusimos unos resortes y el acabado del caso. Es decir, pues bueno, podríamos haber hecho menos tiempo, sí, pero muchas veces estos casos dólico-faciales en clase 2 no es tan fácil llevarlos sin que se nos abra el eje facial. Conseguimos un buen resultado dental, un buen encaje de los segundos premolares, un buen decalaje, y aquí tenemos el resultado final de la paciente, pero quizás lo más interesante, aparte de la estética de su cara, sea también esta mejoría, no solamente de las vías aéreas superiores, sino, fijaros, de la musculatura supraioidea, que está muy ligada a las apófisis geni y muy ligada también a la musculatura de la lengua. Hemos conseguido nuestros resultados. Evidentemente, la incisivo inferior está un poquito quizás proinclinado, pero bueno, nada que ver lo que está de moda verse en otras técnicas neoexpansionistas, que todo lo hace, cuyo objetivo fundamental es no extraer cosa absurda, porque yo cuando hablo siempre digo que el que en ortodoncia extrae en la actualidad, en más del 30%, 20 y tantos % de sus pacientes, debe de cambiar de técnica. Y el que extraiga menos del 5% de sus pacientes, lo que debe hacer es estudiar más ortodoncia. Por tanto, tenemos la corrección, aquí no voy a pararme mucho en esto, pero bueno, está claro que es muy espectacular el resultado oclusal. Nosotros no utilizamos ya las superposiciones clásicas de Ríquez, etcétera, porque creemos que hoy con el PowerPoint o el Keynote o cualquier programa de niños pequeños casi de ordenador, podemos superponer la base de cráneo y es un resultado muchísimo más. Y por último, bueno, pues voy a hablar de la parte más ecológica de esta conferencia sobre ortodoncia ecológica, que es las guías eruptivas propioceptivas. Esta es una idea que, bueno, no es una idea que sea muy original, pero sí me parece que es un poco original en el sentido de que lo que he hecho en esta idea es retomar la idea de Petrovic y aplicar los alineadores. Yo algunas veces que he leído cosas de Petrovic o de Moss, me da la impresión que estoy un poco como haciendo lo que a ellos les gustaría hacer si tuvieran la tecnología que nosotros tenemos y disponemos en este momento. Esta tecnología, en este caso, es gracias a Jesús, el OrtoPlus, y gracias a la compañía Alida. Bueno, básicamente la idea es un poco esta idea que acabamos de comentar, según cómo los dientes encajen, según cómo los dientes vayan erupcionando, así se va a posicionar la mandíbula. Por tanto, si tenemos la suerte de que el canino se nos pone en clase 1, la mandíbula va a tender más hacia la clase 1. Si el canino tiende más hacia clase 2, la mandíbula, o por lo menos el proceso dentoalveolar inferior, tiende más a clase 2. Y por tanto, esta es un poco la idea de que muchas... ¿Y de dónde sale esta idea? Pues muy sencilla. En muchas ocasiones nos pasa esto. Tenemos un paciente donde hacemos un tratamiento súper sencillo, descruzamos dos dientitos, expansionamos un poco y conseguimos una oclusión espectacular sin necesidad de una segunda fase o con una segunda fase mínima. Que, por cierto, quiero aprovechar para decir que tengamos en presente siempre que muchos de los, especialmente americanos, muchos de los personas que están en contra o hablan mal de las primeras fases, o hablan mal de los aparatos funcionales, o hablan mal de las placas, o hablan mal de todas estas historias, es simplemente por un problema económico, que respeto, pero dímelo, me dices, mira, no, yo no quiero tratar pacientes de primera fase, porque le voy a acabar cobrando 2.000 euros, cuando yo
ese paciente, si no lo trato en primera fase y lo dejo un poquito más adelante, le voy a cobrar 4.000. Yo eso lo respeto. Hay que reconocer que es una actividad privada y cada uno hace lo que quiera. Nosotros no funcionamos así. Y si yo puedo solucionar un problema con menos gasto y de energía para los pacientes, pues mucho mejor. Y esto es lo que vemos muchas veces, que un pequeño Quadelis, 4 braques, etcétera, ayudan a solucionar este problema. Hemos trabajado en OrtoPlus, llevamos trabajando en estos temas tiempo y es muy interesante, lo que están viendo aquí es real, no es un dibujito de broma, sino que es real en el sentido de lo que lo están viendo aquí es un CBCT al que hemos extraído, digamos así, las imágenes de los dientes, un escáner intraoral, pueden ver las raíces reales y el hueso real del paciente, igual que en este caso. ¿Qué hicimos? Pues nada, los técnicos de OrtoPlus y de Alineadent, que son excelentes, hicieron todo este trabajo de extraer estos dientes, hacer una copia y un corte y pega, o recurriendo incluso, también se puede recurrir a un banco de dientes, y bueno, entonces después a continuación, pues a ir poniendo y haciéndose. Este es el visor antiguo, porque para presentarle los casos, este es el visor antiguo que utilizamos, el de ahora es 1000 veces mejor que están ustedes viendo aquí en Alineadent, pero sí quiero que vean pues algunas áreas de investigación que los técnicos e ingenieros de la Universidad de Málaga y de Alineadent están haciendo para localizar centros de resistencia y de rotación, estudios de los ataches, es decir, cómo los alineadores la fuerza de los alineadores se va transmitiendo, como pueden ver aquí, muy interesante, cómo las fuerzas de los alineadores se va transmitiendo de un diente a otro, en fin, y todos estos elementos, la colocación de ataches, el tipo de ataches, el momento y los tipos de rotación, los ataches mixtos de rotación y de giro, en fin. Bueno, el esquema más interesante es este, que es lo que quiero enseñarles, voy a quitar esto un poquito de aquí, y podemos ver que aquí lo que ocurre es que la propiocepción va a dar al trigémino y entonces lo que va a ocurrir es que este trigémino va a posicionar y cambiar la posición de la mandíbula. En resumidas cuentas, el trayecto eruptivo va a producir la propiocepción oclusal, esta va a producir una posición espacial de la mandíbula del ATM y esta va a producir un cambio en el crecimiento. Es decir, que controlando el trayecto eruptivo a través de las guías eruptivas propioceptivas podemos controlar el crecimiento. Y aquí vamos a empezar a hablar de ello. ¿Cuándo utilizamos las guías? Primero quiero disculparme porque realmente, disculparme y anticiparme. Anticiparme porque quiero decirles que este es uno de las primeras conferencias que damos sobre este tema. La primera fue en la SEDA, y felicito a los organizadores, a Manuel Román por el éxito del congreso, y también felicito a toda la gente de Invisalign y le agradezco que me haya invitado a la fiesta. En segundo lugar, quiero decir que es un poco, no le puedo entrar unos casos muy a largo plazo porque realmente llevamos poco tiempo sobre eso, pero sí quiero enseñarles lo que creo que por dónde van, digamos, los tiros. Esperamos hasta la dentición mixta tardía y es en ese momento cuando realmente nos centramos en los planos inclinados dentarios. Muy importante la colocación de ataches en estos pacientes y quizás una de las diapositivas, no digo la más importantes, de mi vida, porque mi vida y mi pasión es la ortodoncia, bueno, pues profesionalmente una de las más importantes es la que están viendo aquí. Bueno, tenía mis dudas sobre si haciendo este tipo de reservorios plásticos con una guía, realmente los dientes iban no solamente a erupcionar o a emerger, sino a adaptarse aquí, y aquí pueden ustedes ver perfectamente cómo esto son. Es decir, volvemos al esquema de Petrovic, y en las guías eruptivas lo que hacen es aprovechar esta propiocepción oclusal, cambiar la dinámica mandibular y, por tanto, cambiar el crecimiento. Es decir, vamos en esta fase clave a decir, vamos a extraer el E, vamos a extraer el E, vamos a aprovechar el espacio de deriva para llevar este hacia atrás y hacer que los caninos vayan ya encajando en clase 1. Yo creo que es súper interesante porque entre aquí y aquí solamente hay 2 meses de tratamiento, 2 meses y medio de tratamiento. Hemos alineado, hemos extraído
por indicaciones nuestras, el segundo molar temporal, hemos aprovechado el espacio, hemos distalado el 4, en fin, y hemos colocado el canino en su posición. Aquí pueden ver mediante PowerPoint las superposiciones y cómo esto es una cosa que funciona realmente muy bien. En los casos de protrusión dentaria por macrodoncia de los centrales, uno se encuentra con un problema, es sencillo de solucionar, pero no es tan fácil. Un aparato funcional no funciona, porque no, en este caso. Una placa, un twin block puede que sí, 4 brackets, bueno. A mí hay un aparato del que estoy enamorado, que es el C-Modeler, del profesor y mi querido Alberto Cervera, tanto padre como hijo. Y el profesor, el doctor Cervera, al que le tengo un especial recuerdo y cariño, bueno, pues este C-Modeler funciona espectacular. ¿Qué hemos añadido a la idea del C-Modeler? Pues un alineador dentro. Dejamos primero actuar el C-Modeler, después colocamos los alineadores y vamos viendo y preparando. Esto es una tarea conjunta. Por esto creo que las guías eructivas son interesantísimas para las odontopediatras, porque hay que preparar un protocolo de tratamiento incluyendo la extracción de este E. En este caso, pues la doctora Rocío Lazo, una de las odontopediatras, en mi opinión, mejores del mundo, de Lima, bueno, pues fue la que nos ayudó en este plan de tratamiento. Extraemos el E, preparamos el reservorio para el premolar. Me gustaría traerles las fotos del último día, pero bueno, no los tengo en este momento aquí, pero ya ven aquí perfectamente cómo este premolar nos está encajando en el reservorio. ¿Entendido? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante porque es hablar de evitar muchas veces tratamientos más prolongados. Esta famosa clase 3, bueno, una clase 3 realmente muy espectacular porque es muy muscular, pero desde el punto de vista ortodóntico muy sencillo. Llevamos al paciente a relación céntrica, hacemos este contacto aquí, borde a borde, ¿y qué nos está pidiendo la boca del paciente? Pues nos está diciendo, además de llevar este incisivo un poquito para atrás, por favor, libérame del labio superior. Libérame del labio superior para que el punto A venga hacia adelante. Por tanto, cuando es así, utilizamos aparatos musculares. Si la etiopatogenia es muscular, usamos aparatos musculares. En este caso, el aparato de Frenkel. Bueno, los resultados con este aparato, como todos conocen, son siempre espectaculares. En fin, yo nunca discuto, como comprenderán, si los aparatos funcionales funcionan o no funcionan, porque es como discutir si en Santiago de Compostela llueve o no llueve. Entonces, en este caso, pues aquí tienen el incisivo superior, la protrusión del incisivo superior, el resalte, el overjet. ¿Y qué nos pasa ahora que no me gusta del Frenkel? Esta mordida abierta atrás. Bueno, esto nos puede obligar a continuar con el aparato, poner otro tipo de aparato. ¿Pero qué hacemos? Recurrimos a las guías eructivas propioceptivas. Usamos ataches, eso es muy importante en los incisivos y molares, ¿por qué? Pero el caso lo pueden ver aquí, la evolución y lo que es más interesante, el caso ya está encajado. Evidentemente hay que esperar y yo en los próximos cursos o congresos les enseñaré ya el resultado final, pero vean ya el efecto de estos dientes combinados con aparatología funcional. Por tanto, es muy interesante esta acción de las guías eructivas propioceptivas sobre el núcleo mesencefálico del trigémino, el control muscular, el control del ATM y el control, en definitiva, del crecimiento. Otras veces, pues como en este caso, tenemos una mordida cruzada lateral. Yo he tratado ya a su mamá y a su tío, una mordida cruzada, una compresión dental. Y aquí no nos complicamos con Invisalign First, ni nos vamos a complicar con Alineadent inicial. Aquí vamos a utilizar lo que hemos utilizado toda la vida y lo que es mejor, que es el Quadelis de toda la vida, que por 30, 40 euros solucionamos una compresión del maxilar y siempre arcos linguales. Esto hay los 3 misterios de Fátima, no sé cuál es el cuarto, pero el quinto misterio de Fátima es ¿por qué la gente no usa arcos linguales? Cuando es la mejor manera de prevenir
problemas en la arcada inferior y especialmente en la... Pues, en fin, ya que se murió doña de Santa de Lucía, pues me voy a quedar a ver si los del Palmar de Troya me dan una solución, porque no hay quien entienda que los odontopediatras se dediquen a hacer las tonterías de poner pequeñas asas de tubo y pin y tubo y bobadas y se dediquen a hacer tonterías y no se dediquen a poner barras palatinas, cuagelis y arcos linguales. Bueno, lo siguiente que vamos a utilizar va a ser el utility, el arco utilitario, y ahora acabamos el tratamiento. Dejamos que la paciente no haga nada de nada, y cuando digo nada de nada es nada de nada, y ya en la dentición mixta tardía es cuando vamos a poner los alineadores. Evidentemente, ¿los niños aceptan bien los alineadores? Espectacular. Espectacular. ¿A los niños le hacen la ilusión los alineadores? Espectacular. Pensemos que además podemos ponerle colorines, fotos, lo que nos dé la gana. Es decir, lo aceptan bien. El tema de que si pueden comer con ellos o no, yo le voy a decir la verdad. Teóricamente no se debería recomendar, pero yo lo recomiendo. Es decir, cuando los llevan al colegio, pues yo recomiendo, se lo copié a, creo que la doctora Badía de Valencia, que es una gran especialista en Invisalign, y yo le copié esto un día que se lo oí en la SEDA, me gustó mucho, me encantó su conferencia, buenísima, y entonces pues yo le copio lo mismo. Pues, y me pareció que es una buena idea. Bueno, colocamos los alineadores, en este caso los ataches son ataches, como pueden ver aquí, un poquito mixtos, son ataches de retención por un lado, pero sobre todo son también ataches para el straightening o el enderezamiento de las raíces, de giro. Aquí vienen los ataches posteriores de estabilización de la placa y aquí están las guías eruptivas propioceptivas. Aquí están las guías eruptivas, bueno, los ataches, las guías, y aquí tienen un poquito, nos falta el acabado de este caso. No tengo más fotos, desgraciadamente, pero supongo que en 3 o 4 meses este caso está prácticamente acabado. Otras veces ni eso. Simplemente una paciente con una disyunción maxilar en dentición mixta, tenía una caries aquí y aprovechamos para poner un disyuntor de los disyuntores que colocamos de marco rosa, y esta es la solución casi final, y esta es la paciente que acababan de ver ustedes con este esquema. Es decir, vamos a poner un alineador muy sencillito para conseguir el resultado final de la paciente. Esta paciente también es muy interesante, es una niña que presenta un problema de ATM y su madre había sido ya vamos viejos, paciente mía. Y entonces, pues bueno, pues la madre tiene un problema de ATM y la hija pues también tiene un problema de ATM. ¿Cómo solucionamos esto? Pues en teoría yo aquí pondría un cuagelis. Aquí lo tengo. Pues ¿cuál fue el problema? Pues que el día que llegó a ponerse el cuagelis, que era un día por la tarde a las 6, le intenté poner el cuagelis y tenía un paladar tan estrecho que era muy difícil activar. En esos casos, cambio el cuagelis por un arquito de 0,20 en acero inoxidable al que le pongo 4 loops. Es una especie de mulligan horizontal, que la verdad es súper económico, porque el arco no pasa de costar 2 o 3 euros y funciona muy bien. Bueno, durante el tratamiento en estos pacientes es crucial chequear la ATM. Dejamos ya a la paciente ahora evolucionar y no hacemos nada, ni retención ni nada. Y en este estadio final de la erupción es cuando ya pasamos a utilizar nuestras guías eruptivas propioceptivas. La verdad que esto es la solución que estamos consiguiendo. Falta, como digo, estos casos los presentaré en poco tiempo, todos acabados, pero quiero anticipárselo porque creo que es un caso, es muy interesante todo lo que estamos haciendo y todas las cosas que estamos viendo. Por tanto, esta idea de la guía eruptiva propioceptiva, del crecimiento, de todo esto, es muy interesante y podemos dirigir así los dientes con mínimos tratamientos desde la dentición de una clase 3, como pueden ver, aquí hasta aquí. Incluso en estos casos en que quitamos un disyuntor y nos encontramos con todos los dientes en este momento que no sabemos muchas veces lo que hacer, bueno, pues aquí normalmente yo lo que hago es colocar un utility para dejar que los dientes erupcionen como quieran, pero aquí no queremos que erupcionen como quieran. Aquí ya vamos preparando los receptores para que estos dientes vengan y se vayan colocando, como pueden ver ahí, en el ideal. Estos dientes se vayan colocando en clase. Y por tanto, bueno, pues aquí tenemos un poco los resultados que vamos obteniendo. Muchas veces utilizamos gomitas,
ataches, etcétera, y obtenemos realmente unos resultados que, vuelvo a repetir, no son resultados definitivos. Me gustaría enseñarles estos casos dentro de unos meses, todos acabados, pero no, de momento no los tengo. Bueno, simplemente es la última diapositiva. Con esta diapositiva quiero enseñar varias cosas. La primera que quiero enseñar es que mi pasión es la ortodoncia. Pero creo que es muy importante recordar que los ortodoncistas, además de investigadores o universitarios o lo que queráis, tienen que ser clínicos. Y la clínica es fundamental para después nosotros entender cómo tratar a los pacientes. Hemos visto esta idea de la ortodoncia ecológica. Esta ortodoncia ecológica es intentar simplificar al máximo los tratamientos, pero y simplificarlos de una manera muy eficiente, es decir, gastando poco dinero, pocos recursos, etc. En un momento en que hoy, me dijo ustedes, es un momento difícil por la infección mundial del coronavirus, que nos va a convertir, desgraciadamente, nos va a llevar a una situación económica desconocida desde la final de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de España después de la desgraciada guerra civil del año 36 al 39 y por tanto yo creo que ojalá me confunda, pero vamos a pasar una época muy dura y muy difícil donde, en fin, no vamos a estar para disyuntores con 200.000 tornillos, no vamos a estar para ortodoncia lingual con braques de oro y no vamos a estar para determinadas cosas demasiado sofisticadas y vamos a tener que bajar al terreno de la ortodoncia ecológica. Muchas gracias.